por eso, por un poco dame la oportunidad de compartir un conocimiento que, bueno, en toda mi trayectoria como psicólogo y atendiendo a personas directamente, pues el conocer diferentes dificultades de las personas, también muchas veces la enfermedad rara es un campo muy atractivo para mí, porque soy de las personas que ante la adversidad o las situaciones difíciles, pues intento moverme. Muchas veces a lo mejor son lucha por causas perdidas, pero no las considero yo así. Entonces, tener la oportunidad de compartir conocimiento para vosotros es un honor, es un placer y la verdad es que llevo unos cuantos meses esperando un momento así en colaboración pues, con vosotros, ¿no? Con la asociación. Muy bien. Antes de nada, y un poco como refleja la imagen que pongo en esta pantalla, pues vamos a buscar sentido. Vamos a intentar afinar nuestros sentidos, y no solamente los sentidos a nivel cognitivo, sino a nivel también emocional. Bien, vamos a ello. Como presentación y un poco como dossier de servicio que oferto desde el ámbito de la psicología, pues se va adaptando a tratar pues, dificultades que en muchas ocasiones pues, son las que definen el síndrome de Klinefelter. ¿Ok? Por el aprendizaje tardío, dificultad lectora, retraimiento social y en algunos casos más complejos la depresión, el rendimiento académico, la autoestima. ¿Va? Por otro lado, también es importante enraizar para personas tanto que tienen que padecer el síndrome como las familias que tenéis hijos con el síndrome, pues evidentemente saber por dónde va el concepto de discapacidad, ¿vale? De algún modo, tanto la OMS como el Centro, la Clasificación Internacional de Funcionamiento, eh, si leemos bien entre líneas, una persona con discapacidad es la que verdaderamente no consigue adaptarse a las condiciones que le marca un entorno. ¿Ok? Si es verdad, pues en el caso pues, particular de síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, autismo, TDAH, pues nos encontramos con un perfil muy concreto. Pero sí es verdad que es complejo muchas veces encontrar un trastorno, un síndrome puro. Muchas veces existe ese efecto de la comorbilidad, ¿vale? Por ejemplo, sin ir más lejos, en el síndrome de Klinefelter, llevo trabajando desde autismo directamente desde 2004, pues he encontrado muchas veces que hay criterios comunes, como el retraimiento social o las dificultades a la hora de la lectoescritura, o incluso el comportamiento. Me gustaría que los que estéis asistiendo vieseis esa imagen, ¿no? Y un poco, aunque no podáis comunicarlo porque tenéis los micrófonos cerrados, pero intentad cada uno observar esa imagen y un poco plantearos qué es lo que estáis viendo. Porque en este caso nos encontramos con una doble imagen. No sé si algunas personas solamente ven una, otras personas ven otra imagen diferente, o ven las dos, ¿no? Entonces, esta imagen un poco para que veáis cómo el sentido de la percepción de la realidad es diferente para cada persona. Este tipo de experiencias es buena tenerla y percibirla para hacernos una idea, ¿no? Aquí vemos un rostro, las dos casas, ¿no? Las dos casitas, las dos chabolillas que se ven, se observa, pues significaría o simbolizarían los ojos, la piedra, la roca sobre la que está el chico, el niño, si lo veis, que forma parte de la nariz, que sería la nariz, y por debajo sería la boca. Luego, por otro lado, tenemos un niño que está pintando un cuadro, precisamente en la casa que simbolizaría el ojo derecho. Bien, aquí tenemos otra ilusión óptica, ¿no? Podemos ver los que estáis observando la imagen, pues dos personas que están encontradas, ¿vale? El perfil de dos personas, o podemos ver una copa blanca o un jarro blanco. Por otro lado, vámonos con otra ilusión, otra percepción, en este caso de movimiento. Si centráis vuestra atención en uno de los centros de los círculos, observaréis que desplazando la mirada de un centro a otro, observaréis cómo se mueve la imagen, como si girara, ¿no? Bien, es una ilusión de movimiento. En realidad la imagen está estática completamente. De hecho, es una captura, es una fotografía. De hecho, nuestra mirada, nuestros ojos, adquieren como medida de supervivencia o de adaptación al entorno,
es capaz de crear ilusiones que no aparecen. Bien, eso a nivel mental, a nivel cognitivo, personas, por ejemplo, con un recuerdo, que han pasado por una situación traumática, son capaces de suprimir o reprimir un recuerdo real y sustituirlo por un recuerdo inventado. Sencillamente por la mente, como una especie de adaptación o de efecto de supervivencia, consigue cubrir o dar lógica, coherencia a la experiencia que está viviendo vital. Bien, seguimos con este sentido, pues con la importancia de crear conciencia para conseguir algo que se llama liberación emocional. Este es un modelo que estoy proponiendo y que verdaderamente pues, tengo que madurar aún más por hacer un estudio pre-post y demás, ¿no? Pero sí es verdad que el trabajo con personas de diferentes perfiles, como esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo, trastornos depresivos graves, crónicos, ansiedad generalizada, me está llevando a patrones de cómo una persona en su justa medida pues puede llegar a ese acuerdo consigo mismo en función de sus propios recursos. En este caso, una persona, para llevar a cabo un equilibrio del pensamiento, pues primero hay que crear una conciencia. Daros cuenta que nosotros hay estudios que manifiestan que las personas pasamos, aunque tengamos un desarrollo normalizado, pasamos por trastornos mentales graves mínimo unas 6 veces durante la vida. Y estamos hablando de trastornos mentales graves, tipo alucinaciones, tipo crisis de ansiedad fuera de control, ¿ok? Por eso es tan importante visualizar un proceso donde cada cual tengamos, en este caso, tengáis síndrome o no tengamos síndrome, pues la conciencia o hacer lo más consciente a una persona del proceso que está viviendo es muy importante. Para ello, una de las cuestiones también que hay que hacer, aparte de descubrir qué es lo que va mal en la vida o va bien en la vida y hay que potenciar, pues el segundo paso sería adquirir una perspectiva. Cuando yo hablo de perspectiva es como una especie de visualización a vista de pájaro, donde vemos o podemos optar a ver las cosas que suceden a nuestro alrededor, no focalizando solamente en un eje del problema. Es decir, imaginaros que perdéis las llaves, mucha gente a lo mejor pierde las llaves y esa circunstancia condiciona el resto de su día, porque lo ve un mundo. Si esa persona tiene impactos negativos con circunstancias negativas, pues evidentemente la persona deja de estar. Y hablo de estar como concepto, ¿no? O con mayúsculas. Deja de existir. ¿Por qué? Porque forma parte de sus distorsiones cognitivas, forma parte de su dificultad. Bien, si nosotros salimos del problema y ampliamos nuestro rango, ¿vale? Nuestra visualización, al menos podemos ver no solamente el problema, sino posibles alternativas y a nivel más práctico, a nivel situacional, pero también poder contar con personas de referencia, un apoyo de referencia a nivel social. Sin embargo, volvemos al principio. Si estamos sumidos en una preocupación, estamos sumidos en una dificultad concreta que nosotros sobreestimamos, pues evidentemente es difícil que salgamos. Por eso es importante, primero, crear conciencia de que algo va mal y adquirir perspectiva desde arriba. Cuando adquirimos perspectiva, inevitablemente nos lleva a la opción o la oportunidad de interpretar las cosas de otra manera diferente. En este caso, relativizamos las dificultades. Perder las llaves no es un problema, es un obstáculo que se puede superar. ¿Cuál es la forma de superar un obstáculo como es perder las llaves? Pues pensar si podemos hacer copia de esa llave, pensar si podemos cambiar la cerradura o tenemos que cambiarla o no, ¿ok? Y para cuando se consiga eso, que se puede resolver en cuestión de horas, ya tenemos el resto del día libre para pensar en otras cosas mucho más productivas. Entiendo que actualmente las personas estamos viviendo en una tensión constante, ¿de acuerdo? Luego cabe más en la razón, ¿no? El sentido de cuidarnos y velar no solamente por nosotros mismos, sino también por las personas que nos rodean. Bien, seguimos. Cuando ya tenemos la interpretación, hacemos una reinversión de los recursos, ¿vale?
Tenemos la conciencia, perspectiva, interpretamos bien y ahora, ¿qué recursos tengo? ¿Qué recursos personales? ¿Qué recursos económicos? ¿Qué recursos materiales podemos tener para reinvertir esos recursos en algo más productivo y más funcional? Y por último, se manifiesta el concepto de libertad. Esa libertad, esa sensación de estar a la distancia saludable acerca de las cosas, de las situaciones y de las personas. Como suelo decir, hay tres tipos de interacciones con las personas. Puede ser un comportamiento empático, ¿no? Conocemos la empatía, conocemos el concepto de apatía y podemos conocer también el concepto de empata, ¿no? Tanto el apata como el empata son personas que viven en extremos. El apata es una persona indiferente. Ve a alguien llorar, no siente. Ve a alguien que a lo mejor está pasando por una dificultad y bueno, pues ya me avisa cuando termine o cuando termine de llorar, ¿vale? Es una persona, digamos, desconectada. Por otro lado tenemos el comportamiento o la actitud empata. La actitud empata es un perfil que cubre o que se manifiesta en personas que sufren con los que sufren. Entonces una persona puede decir, vale, estoy viendo una persona que está llorando porque ha perdido un familiar o ha perdido las llaves. Vamos a dejar un poco el familiar porque es un caso un poquito más complejo, evidentemente. Pero vamos a poner un caso un poquito más de andar por casa. Hay personas que a lo mejor se obcecan o viven la experiencia traumática de perder las llaves, se ponen a llorar y el comportamiento empata de otra persona es ponerse a llorar con esa persona. Y pensamos que la estamos ayudando. Para nada. Personas, por ejemplo, cuando decimos, ay, qué pena, si es verdad que lo has pasado muy mal, ay, madre mía, es decir, los santos, parece que si sufro yo, ayudo mejor a la persona que sufre. Os, os animo a probar otro comportamiento más consciente y más productivo como es la empatía. La empatía real, ¿no? La empatía es un concepto que puede definirse de forma compleja o a lo mejor, como muchas veces yo digo, que se marca, son detalles, son matices los que definen a la empatía, como por ejemplo el acompañamiento. Muchas veces en las ocasiones que tengo que atender como psicólogo de emergencia tengo que atender un caso, un accidente, por ejemplo, o en el ámbito de la Guardia Civil, pues no puedo actuar como preguntando constantemente, ¿no? Nada más que la presencia de una persona al lado de la persona que está pasando por la circunstancia potencialmente traumática, ya sirve de alivio. Luego, nosotros sufrir en esta población, ¿no? en esta cuestión que nos une actualmente, como es el síndrome de Klinefelter, sufrir con todo el ámbito que nos rodea, con nuestro hijo, con el hermano de nuestro hijo, que hoy tocaré también, porque muchas veces se queda como olvidado aquella persona que es hermano de una persona con síndrome de Klinefelter, ¿vale? El que nosotros procuremos una forma de relacionarnos empática, no empata, condiciona drásticamente la salud y la calidad de vida del familiar, inevitablemente. ¿Ok? Entonces, al menos ahora os pongo en una tesitura donde quiero en poneros en conciencia de la situación que vamos a ver a partir de ahora. Bien, a partir de ahora nos encontramos con una noticia. Tanto en resumidas cuentas, un poco en todos los trastornos de origen en la infancia, nos encontramos con una dificultad, ¿vale? Los padres, evidentemente, sois padres, ¿vale? No sois profesionales, no sois técnicos, no se exige, nadie tiene derecho a ese giro que os comportéis de forma magistral. Sois padres. Y muchas veces los padres, aun teniendo niños o hijos con desarrollo neurotípico normalizado, pues leche, también nos encontramos con dificultades con los padres y a lo mejor nos encontramos con una depresión infantil puntual o a lo mejor le falta técnica de estudio. Bien, en este caso nos encontramos con un diagnóstico, una noticia diagnóstica, pues que verdaderamente a los padres suelen causarle un impacto. Bien. ¿Cómo se sienten las personas ante situaciones desfavorables? Normalmente, ante situaciones desfavorables,
las personas suelen sentir miedo, confusión, ira, ansiedad, deseo de que esto no es real, de que esto verdaderamente no esté sucediendo. Estar en un estado de shock. El shock puede durarle un instante, si a lo mejor tiene estrategia de afrontamiento, o puede durar. Un estado de shock puede durar días, ¿ok? Dificultad para entender lo que les cuentan los profesionales, no lo entienden, usan terminología rara, no existe ese proceso atencional para poder nosotros entender la realidad, no se encuentra disponible en ese momento. Incredulidad frente a lo que pasa a su hijo, a vuestro hijo. Y un poco cogiendo a las personas que estáis presentes y que tenéis síndrome, pues entenderos a vosotros mismos. Deseo de salir rápidamente del lugar y no seguir escuchando. Un dolor indescriptible. Más que un dolor físico, es un dolor del corazón, del alma, ¿no? Que se sienta, es algo profundo. Mucha rabia y deseo de buscar un culpable, alguien tiene que ser responsable de todo esto, porque el ser humano es así. Sucede algo y para explicar, cuando no encontramos la causa, tenemos que inventarla. Si no, la mente eso no lo entiende. También lo estimamos como una pesadilla y sin poder despertar. ¿Ok? Bien, las reacciones comunes de padres ante este proceso de ajuste es eso que hemos hablado: confusión, ¿qué es esto? La impotencia. Al conocer el diagnóstico no puedo hacer nada, y muchas veces, como citaré posteriormente, hablamos de una peregrinación diagnóstica, buscando un profesional que desconfirme un diagnóstico que existe. ¿Ok? La ira, la rabia al enfrentarse a la situación y la sensación de perder el control. Bien, os estoy describiendo y tranquilo. Una de las cosas que me gustaría que tomarais de esta charla que estoy dando es que estéis tranquilos, que lo veáis y que lo percibáis como contemplando esos síntomas o esas sensaciones, ¿de acuerdo? Porque os daré herramientas. ¿Bien? ¿Podrían haberse dado cuenta antes de lo que sucedía? Pues no. Como un padre cuando es padre no es adivino. No tiene, usted es padre, pues venga, pues añadido va a ser adivino y va a visualizarlo bien. Pues no, eso no es real. Los padres no son ignorantes, no sois ignorantes, ¿ok? No soy persona bueno, porque soy ignorante, pues me ha sucedido esto, no lo he podido evitar, ¿ok? Existe falta de información, sobre todo en trastornos, enfermedades, síndromes, que son raros, ¿no? De origen incierto o poco investigado. Y sencillamente, cuanto antes, y esto es una realidad, cuanto antes y mejor información tenga la familia, más recursos tendrá para atender y entender a su hijo. Es el objetivo. ¿Va? Seguimos. El proceso de ajuste, el choque, el shock, la negación, la culpabilidad y el duelo. Como veis, estoy tocando algo que los que habéis tocado este tema del duelo, pues nos encontramos con, con una forma es un proceso que vive la persona desde el desajuste hasta el momento que vuelve a ajustarse, ¿no? Esto es importante. Esto que cito aquí es importante. Remarcando un poco en negrita, una de las sensaciones que se tienen, ¿vale? Es que cuando se da el diagnóstico de un niño, referente a un niño con una necesidad especial o con un trastorno o síndrome, pues los padres es como una sensación rara de duelo, porque sienten que han perdido el niño ideal perfecto sobre el que había puesto expectativas, pero es que ha surgido una persona sobre la que no tenían ni idea que iba a tener, y encima añadida unas necesidades especiales. Esto es una realidad, ¿no? Y a veces a los padres cuesta o da vergüenza asumirlo o admitirlo, ¿ok? Pero no os preocupéis, la mente está diseñada para pensar. Luego, por nuestra mente se puede pasar los pensamientos más magníficos y más útiles de nuestra vida, o puede salir nuestro pensamiento más macabro, patético. ¿Ok? Luego, no os culpéis por tener pensamientos. Más bien, utiliza los pensamientos que tenéis, sea del índole que sea, para optar y tener la oportunidad de elegir el más adecuado a la situación. Entonces, siendo consciente de que esta es una de las situaciones que os puede afectar, pues evidentemente os invito a que dejéis a un lado un poco esa culpa que tengáis respecto a qué estoy diciendo con mi hijo con síndrome de Klinefelter, porque parece muchas veces
que siento que lo odio o siento que me ha amargado la vida. Para nada, podéis estar tranquilos, porque es de ser humano el tener fluctuaciones emocionales y el poder experimentar esas percepciones o esas experiencias emocionales de manera diferente. No tiene sentido culparnos por eso. Por el contrario, además, nos podemos ocupar, sí es verdad que nos podemos ocupar a nivel consciente, tomando esa perspectiva, interpretando bien la realidad, como he citado antes, pues ocuparnos verdaderamente de la situación real que tenemos. Tenemos un niño, un chico que tiene potencialidades y ahora lo que hay que dar es con personas que verdaderamente estén preparadas para atender a nivel profesional a nuestro hijo. Esa es la idea. Como he citado antes, cuando se pone en marcha la maquinaria, tanto asistencial como la maquinaria de familia, hay que entender que aquí no vale unos por encima de otros. Esto no es jerárquico, esto es colaborativo. Formamos un equipo. Los padres tienen una experiencia brutal. Los técnicos podemos tener una experiencia con el conocimiento de esa experiencia que tienen los padres. La comunión, el conjunto de esas dos cosas es lo que verdaderamente hace que un tratamiento, una intervención resulte beneficiosa. Porque también a lo mejor he encontrado en algunos casos donde considero que se está haciendo lo adecuado a nivel del tratamiento, pero hay padres que no se están implicando. Sobre todo me suele pasar con de la padre y el madre, pues el padre es que un poco se queda un poco al margen de un tratamiento. A mí me gusta implicar a los padres. Muchas veces me encuentro esa resistencia, pero cuando pierden el miedo a enfocar esa situación es cuando se sienten más seguros e interviene un poquito más. Pero sí es verdad que el perfil del padre suele ser un poquito más aparte y el de la madre es como típicamente o tópicamente se suele decir, la madre coraje, ¿no? La madre que verdaderamente empuja y agoniza, ¿no? En ese caminar en la vida. Bien, seguimos. Como hemos citado anteriormente, aquí tenemos la etapa de un duelo. Tenemos el proceso de crisis, ¿vale? Que es el estado de shock, ese que hemos dicho antes, el estado de negación, no, esto no puede estar pasándome a mí, ¿vale? El enojo, la rabia, esto seguro que Dios me ha castigado, seguro que este tiene la culpa, seguro que yo soy la culpable. La depresión, cuando vemos que la rabia no nos lleva a ningún lado, pues nos metemos en el fondo del pozo. Es como una vuelta al útero materno, ¿no? A ver si desaparezco y vuelvo a mi origen de inexistencia. Cuando ya ninguna de las cuatro vemos que no funcionan, es cuando empezamos a escalar. Y para escalar muchas veces necesitamos una persona de referencia que nos acompañe empáticamente en otro proceso. Aquí pone aceptación. Muchas veces yo hablo de acomodación, porque aceptación suena más a que nos resignamos, a que lo aceptamos y ya está. Pero a mí me gusta utilizar el término de acomodación, porque lo que hacemos es voluntariamente, conscientemente, ver qué información tengo, la voy a tratar con el máximo cariño posible y la voy a ubicar en un sitio donde a mí no me haga daño. Ahora, sé que no pretendo olvidarlo, porque no se puede olvidar, pero sí lo voy a dejar aquí a un ladito para que me vaya acompañando. Finalmente, cuando salimos del apartado de aceptación, de la fase de aceptación, nos vamos a la fase de aprendizaje o reinversión, que es lo que hemos visto antes con el proceso de equilibrio del pensamiento. En este caso, reinvertimos nuestros recursos y salimos adelante con las condiciones que realmente tenemos. Bien, el caso particular de una persona, de una familia, de unos padres concretamente, que tienen a su cargo una persona con discapacidad, ¿ok? Con un trastorno de origen, un síndrome de origen en la más tierna infancia, pues evidentemente el efecto que surge es que muchas veces, como el aprendizaje es escalonado, ¿vale? Tenemos un aprendizaje escalonado, no es un aprendizaje de nuestro hijo lineal, sino que es un aprendizaje escalonado. Pues muchas veces sentimos que como que volvemos a la rabia. Tenemos la acomodación, tenemos el aprendizaje, pero cuando hay una adversidad o la realidad nos dice, usted tiene un hijo con discapacidad, usted no puede hacer esto. O como su hijo es así, nada. O muchas veces tener la sensación de tener que estar justificando por qué nuestro hijo tiene una discapacidad. Esas situaciones hacen que volvamos a revivir ese apartado de negación, enojo, shock, depresión, ¿vale? Ahora, tranquilo, tranquilo, porque esa forma de entender la realidad
no, no os va a hacer más débiles, al contrario, va a hacer más fuertes. ¿Y por qué no? Os va a hacer más selectivos, porque vais a saber, vais a tener poquita gente a vuestro alrededor, pero gente con calidad, gente con recursos, gente con solvencia, con la actitud y la predisposición de echar una mano. Ahora, toda esa gente que se queja, toda esa gente que verdaderamente no aportan nada, ¿ok? Y nos cuentan cuentos, ¿vale? Para no dormir, esa gente se va quedando un poquito al lado. Así que muchas veces una persona con desarrollo normalizado muchas veces no dispone de una oportunidad como esta, por ejemplo, de ser conscientes de que la culpa no tiene lugar y que verdaderamente es el empoderamiento y el aprendizaje y el entendimiento de que no necesito nada más que crear o intentar crear las condiciones necesarias para atender no solo a mi hijo con las dificultades, sino a mi familia completa. ¿Ok? Y las personas que estáis escuchando esto y tenéis el síndrome, pues verdaderamente os invito a plantear la misma cuestión. No solamente porque penséis qué carga he sido para mis padres, no, al contrario. Tenéis un síndrome, vamos a conseguir el equilibrio entre las expectativas que nosotros ponemos ante la realidad y la propia realidad. No vamos a poner más expectativas de las que hay. Tenemos una forma de relacionar con el entorno, tenemos una serie de oportunidades, tenemos unos recursos, vamos a utilizarlos. No se trata de otra manera, de otra cosa. Bien, aquí os cito un programa concreto que hice en 2008-2009, que formó parte de una investigación de doctorado en una intervención de sobrecarga para padres de niños con trastornos generalizados del desarrollo, ¿vale? También, pues, dentro del TGD, pues está el autismo. En este caso lo he querido citar porque observando y estudiando, investigando el cómo cursa un perfil de una persona que está cerca de un caso de síndrome de Klinefelter, o los mismos también Klinefelter, que también tienen su proceso de autocuidado, pues evidentemente he visto cuestiones análogas. En este sentido, la tendencia conductual en el ámbito parental es sobreproteger a nuestro hijo. Tenemos un rechazo o refuerzo sociolaboral, ahí nos encontramos con una ambivalencia. Buscamos la culpabilidad dentro y fuera, dentro de nosotros mismos, fuera de nosotros mismos. Dudas sobre la propia capacidad o la inmovilidad. Búsqueda de profesionales que rectifiquen el diagnóstico, lo que he llamado antes peregrinación diagnóstica. La ocultación, la vergüenza. La búsqueda de soluciones eficaces. Daros cuenta que para mí, en serio, yo ahora mismo estoy dando la charla y es increíble, era una sensación, es una sensación genial, porque entiendo que antiguamente, y no hace mucho tiempo, ahora 10 años, 20 años, nos encontramos con un perfil de persona, de familia, donde una persona tenía una dificultad, una discapacidad, y se ocultaba, se avergonzaban, no sacaban a su hijo de su casa. Y no me equivoco si os digo que actualmente, y sobre todo en algunos pueblos, sigue sucediendo eso. No voy a sacar a mi hijo o no me voy por aquí porque me va a dar vergüenza porque a lo mejor la gente piensa que yo he sido la que he producido que ese hijo, he provocado que mi hijo sea así. O me da vergüenza porque mi hijo es así. Eso, por suerte, viendo que se está haciendo charla, ponencia a este nivel y hablándolo con total naturalidad, al menos en un círculo que verdaderamente entendemos de qué va la historia, pues evidentemente a mí me parece algo fantástico. A mí me parece algo fantástico. Bien, sobrecarga o carga, ¿vale? Este concepto hace referencia al impacto que los cuidados tienen sobre el cuidador principal, sobre los que estáis ahí con vuestro hijo y al mismo tiempo también las propias personas que tenéis el síndrome. Y se observa cómo las esferas vitales, el entorno social, tiempo libre, salud, privacidad, etcétera, se ven afectadas por dicha ocupación. Hablamos de un síndrome del cuidador, que es la labor del cuidado de los padres de niños con este síndrome, produce consecuencias negativas en la salud física y mental de aquellos. Influencia de la sobrecarga en la familia y su función. Bien, pues tenemos la familia que puede ser parte pasiva, los padres sospechan, se confirma la sospecha y la familia experimenta un estado de indefensión. La indefensión se define como
una sensación de haga lo que haga, no puedo hacer nada, estoy vendido o estoy vendida. La familia como agente activo, pues hace referencia a una búsqueda activa de estrategias para adaptarme a la situación y comprender adecuadamente la situación. Por otro lado, la búsqueda de orientación y atención profesional especializada. Continuamos un poco con la influencia de la sobrecarga y vemos que las manifestaciones de esta sobrecarga en padres de personas con este síndrome de Klinefelter, parecen estar mediadas por situaciones de estrés percibido, ¿vale? De bajo apoyo social, ansiedad, escasa estrategia de afrontamiento, depresión, ¿ok? Esa indefensión da lugar a estos síntomas, a estas manifestaciones, ¿vale? Digamos que la patología mental en los pequeños trastornos, en función de los síntomas, van evolucionando. Y de modo que una persona, por ejemplo, que pueda haber adquirido en su momento un trastorno por estrés postraumático, puede desarrollar una depresión crónica, ¿vale? Entonces, esos síntomas se van retroalimentando unos a otros hasta crear trastornos complejos. Por eso, cabe más sentido, como decía antes, ¿no? El entender conceptualmente o experiencialmente, entender estas cuestiones que estamos hablando. Porque si eliminamos la culpa de nuestro diccionario y aparece la palabra responsabilidad, al menos tendremos la opción de decir, bueno, tengo una situación, voy a hacer algo, me he podido equivocar en esto, voy a rectificar, he aprendido que no se puede hacer o que esa no es la vía, voy a hacerlo de otra manera. Bien, seguimos. Estrés percibido. Existe un desequilibrio y ese desequilibrio viene dado por alta percepción de las demandas. Nos demanda el entorno, parece que nos está pidiendo muchas cosas y luego una incapacidad de hacerle frente. Es lo que yo llamo esa diferencia, si pudiéramos gráficamente expresar lo que estoy diciendo. Permitidme que haga un dibujito aquí, aunque, en fin, la letra, ya sabéis lo que pasa con las letras, ¿no? Aquí tenemos una gráfica donde tenemos alta expectativa y baja percepción, digamos que la realidad está por debajo de las expectativas que ponemos sobre ella. La diferencia entre la expectativa y la realidad en vuestras cabecitas puede sonar diferentes conceptos y no os equivocáis. Cuando las expectativas que ponemos sobre las cosas está por encima de la realidad, ese tramo que tenemos se llama decepción, desilusión, frustración. ¿De acuerdo? Y es lo que llamamos desequilibrio. Apoyo social. Las consecuencias del bajo apoyo social pues son reducción de la perspectiva de adaptación al entorno. Pensemos que estamos concertados, no movemos, no nos atrevemos a hacer nada ni para divertirnos. Ya eso no se lo pasa por la cabeza. Porque pensamos que como me mueva lo complico más y no es real. También tenemos una disminución de la sensación de estima de los otros. Percibimos o se percibe que a los demás nos juzga negativamente y que no nos comprende y nos estigmatizan, nos margina. Por otro lado, la otra consecuencia del bajo apoyo social son la insatisfacción de las necesidades sociales básicas. Muchas veces da la sensación de que no podéis contar ni con un amigo para quedar a tomar un café. ¿Ok? Y la inaccesibilidad a afecto positivo. Parece que eso, en el momento que se nos dijo un diagnóstico, parece que eso ya no existimos. Ya tenemos la obligación de estar sufriendo cada instante de nuestra vida. Y eso no es real. Ansiedad. Los padres que experimentan esto como una lucha, pues verdaderamente vemos que tiene ansiedad sobre la propia actuación, la reducción considerable del autocuidado, no os cuidáis, los padres decís, bueno, ¿para qué me voy a cuidar? Yo voy a sacrificarme por mi hijo, porque si yo me río, o me pinto los labios, o me afeito, ¿ok? Parece que tiempo que estoy destinando a afeitarme no lo estoy haciendo con mi hijo. Luego no tengo derecho a divertirme ni a vivir. Es una sensación continua de agonía y de desasosiego, ¿ok? Os digo, de verdad, que no merece la pena y no es necesario tenerlo, esas sensaciones, de verdad, no es necesario. Por otro lado, se producen cambios en la estructura familiar, hermanos, tíos, un poco se desapegan porque también los tíos, los abuelos no entienden la situación de nuestro hijo, ¿no? Y
y dicen, bueno, como no sé actuar, mejor me quedo en casa y no quedo con ellos. Bien, privación de las relaciones sociales, búsqueda insaciable de recursos atencionales, rumiación, pensamientos continuos, frecuentes acerca de la inutilidad de los esfuerzos que hacéis como padres. Estrategias de afrontamiento. Bien, desde el diagnóstico se experimenta un duelo crónico que se va autorregulando, ¿no? Tenemos varias fases, lo que hemos dicho un poco referido a eso, ¿no? Al, al duelo, ¿no? A esa fase del duelo que hemos visto antes del shock, ¿vale? La negación, la rabia. Bien, estrategia de afrontamiento, seguimos con los tipos de estrategias de afrontamiento de las emociones, afrontamiento conductual, afrontamiento cognitivo. Si tengo la oportunidad, y vosotros, por supuesto, lo admitís, tengo una serie de charlas también preparadas para dotar a las personas para que hagan unos buen ajuste, un buen afrontamiento a las situaciones. Si miráis las tres ventanitas que hay en medio, hay tres tipos de afrontamiento. El afrontamiento primero cognitivo, que es el pensamiento. ¿Cómo proceso, cómo interpreto yo mi realidad a nivel racional? Luego tenemos un afrontamiento conductual. ¿Me enfrento o no me enfrento? Si no me enfrento, no cojo experiencia, pero si me enfrento me da miedo. Y luego está el afrontamiento emocional, que es cómo gestiono, cómo ubico yo, cómo llego a acuerdos de paz conmigo mismo, para que no me sienta culpable. Bien, la depresión, eso es la experiencia o los criterios, síntomas, pues formar parte de un duelo crónico, la sensación de injusticia, de indefensión, de rabia, fatiga. Todo eso forma parte del engranaje de la depresión. Conductas amortiguadoras que nosotros podemos hacer desde ya para un poco aliviar esta situación y verdaderamente empoderarnos. Habla de lo que os sucede, con quien sepa escuchar, matizo, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que toda persona vale para desahogarse. No es así, ¿ok? Porque cada cual, la persona de a pie, de la calle, pues lo que va a hacer es contaros o atenderos en función de cómo subjetivamente le ha ido la vida. Luego hay profesionales también, pues que no están especializados en estas cuestiones, ¿ok? Entonces hay que buscar a una persona que verdaderamente conecte, que sepa de qué le estamos hablando. Cuidar vuestra salud y bienestar. No tenéis un instante que perder. Mirar un poquito el ombligo. Es bueno y es sano que os cuidéis, que os miréis a vosotros mismos. Aparte de vuestro hijo, por supuesto. Y los que tenéis síndrome, por supuesto que tenéis derecho a cuidaros y a velar por vuestro bienestar. Por supuesto, sin duda ninguna. Tener ideas y actitudes positivas, ¿vale? Está comprobado por estudios que una actitud positiva, el sentido del humor, la fortaleza de las 24 que existen, la fortaleza de sentido del humor, hace que ganemos, por ejemplo, un 20% más de memoria. Luego, cuando estamos estudiando, cuando estamos centrados en conversaciones gratificantes, somos capaces de retener emocionalmente y cognitivamente mucha más información. Luego, ¿qué narices estamos haciendo? Que no estamos ocupándonos de nuestra vida a nivel positivo. Ese es el planteamiento que a mí me gustaría que os quedéis aquí, ¿no? Y ahora. Buscar apoyo social eficiente, buscar servicios y recursos, ser paciente y tolerante, ¿vale? Y asociarse con la vida, ¿vale? Asociarse con la vida muchas veces no hace falta hacer grandes cosas. Sencillamente, muchas veces cuando te asocias con la vida es porque te paras unos 30 segundos en silencio y contempla el árbol que se está moviendo en la calle. Ya te está asociando con la vida, ya está haciendo algo para ti y para los demás, que es escucharte. Bien, el futuro, pues respecto al futuro, pues surgirán retos y experiencias, estará lleno de oportunidades de aprender, ser constantes, pacientes y agradecidos. No podéis olvidar que seguís siendo padres o seguís siendo personas con el síndrome. Ello conlleva sensaciones de cansancio, frustración, incertidumbre, de miedo, pero también de esperanza y alternativas de afrontamiento, ¿vale? Y por supuesto, a los padres no se exige en ningún momento ser super mega padres, para nada. Los profesionales muchas veces nos ofrecemos los padres pues, a través de una identificación, dar información e instrucciones sencillas, claras, animar y distraer, tranquilizar, escucharos, ¿vale?
explicar cómo se va a tratar a vuestro hijo y la importancia de su implicación. Esa es una forma que nosotros tenemos desde nuestra orilla hacia vosotros. Bien, hay algo que muchas veces se olvida, ¿no? Que es los hermanos. Bien, para los hermanos es un tema igualmente delicado, porque bueno, nosotros nos pilla a lo mejor siendo adultos y bueno, pero un hermano, cuando está intentando ver qué lugar ocupa en su vida, ¿cómo narices le vamos a exigir que entienda el lugar que ocupa la vida de un hermano con el síndrome o con una discapacidad? Cualquier discapacidad, ¿no? Entonces, hay que dedicarles también tiempo, ofrecerles información certera, real. Eso le ayudará a entender la situación y afrontarla de manera saludable. Los hermanos de personas con este síndrome, concretamente, suelen ser más sensibles, solidarios, responsables, reflexivos, cariñosos. En resumidas cuentas, un hermano de una persona con este síndrome suelen tener un perfil un tanto especial. Hablar con él, con el hermano o la hermana, de ello utiliza sitios y momentos tranquilos. Hay que estar abierto a las preguntas que pueden surgirle, sabiendo que pueden ser dolorosas e inapropiadas. Y tenéis el derecho a demostrar vuestros sentimientos ante ellos. No reprimáis, no. A ver, me voy a ocultar, voy a llorar aquí en mi habitación para que mi hijo no me vea. No, vamos a hacerle el partícipe de las cosas. Por supuesto, un llanto no es entendido como un proceso de culpabilización o de buscar culpables. El llanto es una forma de canalizar una sensación o un dolor, ¿no? que tenemos, ¿no? Preguntas que pueden hacer. ¿Por qué le ocurrió esto a mi hermano? ¿Mi hermano puede dejar de ser así o lo hace por llamar la atención? ¿Está enfermo mi hermano? ¿Por qué mi hermano no juega conmigo? ¿Por qué le gusta siempre el mismo juego? ¿Por qué mis padres le prestan tanto atención? ¿Qué es lo que le sucede a mi hermano? ¿Por qué no comprende los juegos igual que yo? ¿Puede dejar de comportarse así? ¿Por qué no habla como yo? ¿Cómo tengo que actuar ante los comportamientos de mi hermano? ¿Tendrá esto toda la vida? ¿Tendré que cuidar de él en el futuro? ¿Se comporta así para lograr lo que quiere de mis padres? ¿Tiene inteligencia normal? ¿Irá a un colegio o aprenderá? Otras cuestiones. En fin, todas estas son cuestiones dentro de una persona. Para yo sacar estas preguntas, evidentemente tengo que hablar con hermanos de chicos con discapacidad. ¿Ok? Es importante, al menos es curioso y es enriquecedor conocer cuál es un poco lo que sucede dentro de un hermano. Bien, algo no va bien en el juego con los hermanos cuando existen formas bruscas o maltratos físicos, ¿vale? O sea, a lo mejor a un hermano hacia la persona con discapacidad, o en el caso de síndrome, pues vemos que existe forma brusca, ahí algo no va bien. Puede que los hermanos vuelvan a pedir el chupete o se hagan pipí en la cama. A lo mejor nos encontramos con una persona, un niño con 6 años, neurotípico, en el hermano, ¿no? 10 años, y se vuelve a hacer pipí o pide el chupete. Fijaros qué cosa, que es curiosísimo. Deja de invitar amigos a casa, se muestran presionados o forzados a haceros felices. Es decir, está haciendo, como suelo decir, el pino con las orejas para llamaros la atención a los padres. Y sobreproteger al hermano con este síndrome. Evitar, pues, los padres, es importante que evitéis mostrar preferencias con el hijo con el síndrome. Menospreciar los logros. Es decir, por ejemplo, mamá, he sacado un 10, he sacado un 7. Bueno, podéis haber sacado un 10. No tiene tanta importancia. Lo importante es lo que le pasa a tu hijo, a tu hermano, que el que tiene síndrome. Ese tipo de cosas, pues lógicamente, mitigan o merman, reducen la autoestima radicalmente de la persona, del hermano con la persona con discapacidad. El aplicar diferentes normas para cada cual, delegar demasiada responsabilidad, convertirlos como en unos mini padres, ¿vale? A los niños, comparar a los hijos. Bien, este es un detalle, este parrafito es un detalle, pues bueno, dedicarles tiempo a los hermanos de personas con síndrome de Klinefelter también están afectados por este trastorno. Y digo afectados indirectamente. Es importante utilizar recursos como, por ejemplo, el Museo de la Alegría, en el que recoleccionen recuerdos felices. Se trata de conversar sobre lo que todos están experimentando durante una etapa, por ejemplo, hacer fotografías de experiencias bonitas, de salir al campo, de reírse, de cuando nos contamos chistes. El Museo de la Alegría es como una especie de proyección y de recogida de información gratificante para que los hermanos, ¿vale? Y en resumidas cuentas, en general, para toda la familia, pues verdaderamente esté o vele por su salud emocional. Bien,
Hacer planes de pasar más tiempo con los hermanos. Tener un hermano con síndrome de Klinefelter sin duda enriquecerá la vida de los niños neurotípicos. Es decir, una persona, y esto lo observo también, ¿no? Un hermano de una persona que tiene, en este caso, síndrome de Klinefelter o a lo mejor otro trastorno, como puede ser el autismo, sin duda adquiere una experiencia, como se sepa canalizar, adquiere una experiencia bestial. Bestial. Tiene una base de realidad que hay personas que lo empiezan a visualizar a los 40, 45 años. Ellos lo empiezan a adquirir a partir de los 12, 13 años, un realismo bestial y una paz, que es lo que importa, no solamente el realismo, no un realismo negativo, pernicioso, algo, algo enriquecedor, una paz. Eso que hablábamos antes en la escalerita esta del proceso de equilibrio del pensamiento, que llamaba yo liberación. Bien, consejos para los hermanos. Recuerda que no estás solo, enorgullécete de tu hermano, quiere a tu hermano exactamente como es, recuerda que tu mamá y papá pueden sentir lo mismo que estás sintiendo tú, dedícale tiempo a estar solo con tu mamá y tu papá, tú necesitas sentirte importante también, recuerda que incluso si tu hermano no tuviera el síndrome, tú necesitarías estar a solas con tu mamá y tu papá. Encuentra una actividad que puedas hacer con tu hermano, no importa las dificultades que tenga, hacer algo juntos los une. Bien, entrenamiento en habilidades sociales y toma de decisiones. Si a nivel emocional más o menos lo tenemos configurado, ¿vale? Con lo que más o menos estoy dando pistas, pues la habilidad social y la toma de decisiones es el siguiente paso. Habilidades sociales son conductas necesarias para interaccionar o interactuar y relacionarse con los demás de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Es decir, no solamente buscar satisfacerme. Yo tengo habilidades sociales y cuando a mí no me importa lo que piensen los demás, pero yo lanzo lo que quiero decir. No, es algo recíproco, algo que se mueve, que es bidireccional. Bien. Evitando la carencia de habilidades sociales conlleva una conducta pasiva o una conducta agresiva. Bien. Es importante, por eso es importante trabajar habilidades sociales con personas con síndrome de Klinefelter y sus padres, porque favorece una integración y una desinstitucionalización exitosa, evita la aparición de problemas de comportamiento, muy importante en este tipo de síndrome, previene la aparición de problemas psicológicos añadidos y previene, fijaros, el abuso sexual. ¿Ok? Entre otros tantos temas. Componentes de la competencia social de la vida social. Se trata de conducta, es decir, esto quiere decir que son aspectos observables, medibles, modificables. Toda la intervención y tratamiento que se puede hacer con personas con este síndrome, pues se puede medir, se puede cuantificar, que son muy buenos, porque así a los profesionales nos dan la oportunidad de realizar programas mucho más diseñados específicamente para cada caso. ¿Ok? Componentes de la habilidad social, los componentes verbales y los no verbales. Bien, los verbales es la voz, el tono, el timbre, fluidez, contenido, velocidad, entonación, claridad, tiempo de habla. Los no verbales, ¿vale? Muchas veces nos fijamos en esto, en cómo hablar, ¿vale? Pero no obviamos o no tenemos en cuenta estas cuestiones. El contacto ocular cuando se habla con las personas es importantísimo. El contacto físico ahora, bueno, tenemos una orden de alejamiento cada cual en de 1,5 metros, 2 metros, ¿vale? Entonces, el contacto físico va a ser más complicado. La postura corporal, ¿vale? Si estamos macho para adelante o estamos dando la charla tumbado en el sofá. Distancia interpersonal, esto sí es acorde con la situación que nos ocupa actualmente, y la expresión facial, ¿vale? La expresión de la cara. Bien, voy terminando, ¿vale? Y os voy dando una idea de dónde va el mapa de intervención que yo voy poniendo en marcha. Y muchas veces está vinculado con mindfulness. Mindfulness no solamente se trata de una técnica de meditar, ¿no? Y ya está. Yo hago mindfulness y piensa la gente que solo están meditando. Mindfulness es algo más grande. Casi yo diría un estilo de vida. Mindfulness, para mí, bajo la concepción que yo tengo de mindfulness, implica una parte de conocimiento de la neuropsicología, el cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cuáles son las estructuras que se ven afectadas. Por ejemplo, la razón. Muchas veces con mis pacientes o con mis clientes pues utilizo una maqueta. La razón nos la encontramos en la parte más cortical, ¿vale? La parte prefrontal, ¿vale? La parte más externa del cerebro.
abrimos un poquito el cerebro, disculpad a los que seáis un poco más aprensivos y de un poquito de asquillo, no es real el cerebro, pero bueno. La parte emocional se suele ubicar en estos núcleos y la parte instintiva o subconsciente se suele situar en estos, ¿vale? En lo que es el tronco encefálico o cerebro reptiliano. Bien, pues es importante conocer también un poco la neuropsicología, los fundamentos que implican, porque si conocemos qué sucede en qué área, pues si estimulamos esa área, quizás el problema se pueda reducir. Al menos os puedo decir que es una cuestión que a mí me funciona. Conozco la estructura, conozco en esa estructura con qué está relacionada, pues fenómeno, lo pongo en marcha y sin duda pues, a mí me sirve primero para entender qué es lo que está pasando y segundo para saber si puedo estimular esa zona y si la estimulo, qué consecuencias tiene. Hablamos también, cuando hablamos de mindfulness, para mí, bajo mi punto de vista, insisto, se habla de inteligencia emocional, se habla de asertividad, se habla de estudios, de investigación reales que existen de mindfulness, no solamente algo abstracto, ¿no? Existen estudios que corroboran la importancia que tiene mindfulness. Inteligencias múltiples, la programación neurolingüística, que es la PNL, la comunicación no verbal y verbal, la fortaleza, la empatía, ¿vale? El cómo hacer que sucedan las cosas, la meditación también, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces tenemos un mapa con varios apartados que se puede trabajar dentro del mindfulness. Finalmente, como penúltima diapositiva, deciros que os voy a enviar junto a la presentación un modelo, ¿vale? Es una tabla donde aparece varias celdillas, varias celdas que están vacías. Bien, esto lo llamo yo calendario emocional, ¿vale? Y sirve como una especie de registro diario, ¿vale? De cómo, de ser conscientes de cómo nos sentimos en cada momento del día. En este caso arriba pone noviembre, pues en el mes que estamos, ¿no? Pone la semana 1, semana 2, semana 3, tal. La semana 1 va del 2 al 8, por ejemplo. Aparecen 3 columnas. En el lunes, por ejemplo, aparece la columna del momento del día, mañana, tarde, noche, la emoción que corresponde, ¿de acuerdo? Es decir, el documento irá acompañado con unos emoticonos que va referido a una emoción particular. Pero si no, si lo queréis imprimir, pues se puede hacer un registro, ¿vale? A nivel de papel, pues se puede pintar, con el bolígrafo, pues se puede pintar el emoticono. La sonrisa, pues sabemos cómo es más o menos, ¿no? Y al lado de la emoción poner una descripción, pues hoy, si la emoción es alegría, pues he hablado no sé, con mi amigo o he hablado con mi hermano, ¿ok? Esto, hago un inciso, esto sirve tanto para personas como para los padres, para los hermanos y para las propias personas que tenéis el síndrome. Es decir, que lo podéis hacer perfectamente. Lo he intentado hacerlo más práctico. Momento del día, la emoción y la descripción. Una descripción básica. Emoción, siento alegría. ¿Por qué? Pues porque, por eso, no sé, he paseado por el parque y ha sido gratificante. ¿Ok? O me he sentido triste, me he acordado de un momento pasado, por ejemplo. ¿Bien? Pues imaginaros eso, pues hacerlo para el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado, domingo. En fin, eso lo voy a dejar, y si no es una tarea, no es unos deberes, pero sea un poco para dejaros y un poco de material para que vayáis ocupando de lo que realmente es importante, que es una buena gestión de la emoción para conseguir una buena estabilidad emocional. Bien. Por último, si me permitís, y se escucha bien, os voy a hacer una relajación de unos 4 minutitos, si me dejáis, ¿vale? Entonces, me escucháis, evidentemente me estáis escuchando. Sí me gustaría que os sentéis justo en una silla, ¿vale? En un sillón, en algún sitio que tengáis accesible, que estéis lo más cómodos dentro de la situación que estamos. ¿Bien? Y con esta relajación terminaré por hoy. Bien, si estáis cómodos, ¿vale? Sentados, os invito a que hagáis una respiración profunda.
No sé si vosotros conocéis la respiración profunda, muchas veces no es difícil, es un ejercicio, ¿vale? Hay ejercicios más concretos y si verdaderamente queremos aprender a respirar bien, pues evidentemente tendremos que dedicarle un poquito más de tiempo a ese aprendizaje. Pero para andar por casa, una respiración profunda se hace contando a lo mejor hasta 7, 10, ¿vale? En función de la capacidad y de cómo estáis a nivel nasal, ¿vale? Coger aire. Soltáis, ¿ok? Con eso me valdría para el ejercicio que vamos a hacer. Bien, espero que escuchéis el tema que os voy a poner, porque lo que quiero hacer es que estéis relajados durante un tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a tomar de nuevo una respiración profunda. Nacho, ¿se escucha bien la canción? Sí. Vale. Cerrad los ojos, por favor. Centrad vuestra atención en los hombros. Moverlos un poquitito como para colocarlos, para relajarlos, ¿vale? Con ello los brazos. Tomad una respiración profunda suavemente y centraros en vuestra respiración. Sentid vuestra respiración tranquila, pausada. Dirigid vuestra atención a vuestra mente. Sé que son muchos los pensamientos que se os pasa por vuestra mente. Algunos más rápidos, otros más lentos. Otros tan cerca y otros tan lejos. Da igual. Solamente contemplad cómo fluyen esos pensamientos. Nada más. Os dejo unos minutos para estar tranquilo, para disfrutar de este momento aquí y ahora. Bien, de nuevo, tomad aire, tomad una respiración profunda. Dirigid vuestra atención a vuestra respiración, pausada y tranquila. Tomad conciencia de que estáis aquí y ahora sentados. Y cuando lo deseéis,
podéis abrir los ojos.